Como bien sabemos, cuando terminamos de presentar un texto, se le va explicando, como le dije anteriormente, el texto en lengua de señas y se trabaja la comprensión del texto en lengua de señas para que los niños respondan sobre los acontecimientos, sobre los personajes, sobre las acciones de estos personajes en lengua de señas. Ahora bien, por un lado está el trabajo con la comprensión del texto, que ustedes perfectamente saben cómo hacerlo, maestras y maestros. Sin embargo, vamos a anotar aquí que podemos trabajar, debemos potenciar la comprensión con predicciones, que es una de las estrategias que se utilizan para trabajar la comprensión del texto, que esas predicciones se pueden hacer antes de leer. Se puede presentar una imagen y preguntar a los niños sobre lo que creen que va a abordar este texto. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿De qué va a tratar este texto? También podemos hacer la predicción a partir del título. Pero ¿qué pasa? Clara, ¿qué tú crees que puede pasar si encontramos que es muy probable que encontremos niños que le presentamos la imagen o le presentamos el título y ellos van a conocer esa historia? Entonces, Ajá, sí, bueno, pueden pasar dos cosas, o que con las experiencias que ha tenido, porque su familia le ha leído, ha ido a la feria del libro, ha ido a librerías, ha manoseado cuentos, que tenga ideas para adivinar, para predecir, o que definitivamente se quede tranquilito esperando a que alguien hable, a que alguien hable para asentir con la cabeza. efectivamente, hay niños que van a saber de qué se trata, pero hay una cuestión aquí y es que hay diferentes versiones. Es un hecho que va a haber niños que van a conocer ese cuento. Entonces, el maestro, la maestra puede hacer predicciones de cuáles son hay personajes y hay acciones que varían entre una versión y otra. En algunas versiones de Caperucita aparece un lobo, perdón, el lobo siempre aparece, pero en algunas aparece un leñador. Así Pero es. hay otras que lo que aparece es un Un cazador, cazador, que así la es. persona, ese personaje que auxilia a Caperucita y a su abuela, que la salva del lobo, es a veces un cazador y a veces un leñador. Entonces podemos hacer predicciones a partir de ahí. ¿Tú piensas que va a aparecer un cazador? Entonces, ¿tú piensas que va a aparecer un leñador? Recuerden que este vocabulario ya se trabajó con los niños. A veces la merienda puede variar. A veces lo que le llevan a la abuela son galletas. A veces lo que le llevan a la abuela es un bizcocho, una tarta. Entonces, esas pueden ser las predicciones y las predicciones las maestras deben anotarla en algún lado, en una cartulina, en un lugar visible, escribir lo que los niños le están explicando en lengua de señas, escribirlo en la cartulina. Esas son las predicciones y eso no se desaparece, no se bota, eso forma parte de todo lo que es la información escrita que hay en las aulas para retomarlo al final, para verificar esas predicciones. ¿Quién acertó? ¿Quién no acertó? Hay otras Exactamente. predicciones, hay Para otras predicciones, verificar, perdón, Sandra, perdón, para verificar esas hipótesis más adelante. exactamente, Clarita. Y hay otras predicciones que se hacen durante la lectura, porque ya empezamos, ya Caperucita se encontró con el lobo en el bosque, y entonces podemos hacer predicciones. ¿Qué tú crees que va a pasar más adelante? Entonces, los niños pueden hacer predicciones aquí. Y al final también pueden preguntar, ya previo al final, pueden hacer una pausa también para hacer predicciones de cómo creen que va a terminar la historia. Esto es importante, hacer este tipo de actividades para poder despertar la curiosidad de los niños y mantener la atención de los niños. Exactamente, y darles la participación que ameritan, porque al igual que como se trabaja la lengua oral,
como primera lengua, deben ustedes trabajar cómo se trabaja la lengua oral como primera lengua en una escuela regular, en la escuela que siembra, vamos a decir, nuestros países, porque los oyentes somos mayoría. Así como se trabaja la lengua oral en una escuela regular como primera lengua, partiendo de la oralidad, haciéndoles preguntas y los estudiantes participan oralmente, de esa misma manera, igualito, en las escuelas de sordos, los estudiantes sordos tienen que participar desde la lengua de señas como una primera lengua. Es decir, ustedes docentes, monitores sordos, trabajan los textos, los contenidos académicos en lengua de señas como una primera lengua, de manera tal que ellos participan con sus saberes previos, con sus hipótesis, como muy bien explicaba Sandra, a través de la lengua de señas. Vamos a ir viendo con este texto, con este cuento de Caperucita Roja, cómo ir desarrollando cada una de las etapas. Entonces, en la primera tenemos, recuerdo, el desarrollo del vocabulario, del léxico, habilidades perceptivas y discriminativas. ¿Sí, Sandra? Es importante que tenemos que tener claro algo, y es que hay niños que ingresan al sistema educativo de manera tardía, que se supone que los niños en primer curso, en primer grado, ya han desarrollado este conjunto de habilidades perceptivas y discriminativas, pero nosotros debemos hacer un trabajo extra con los niños de ingreso tardío, porque los niños que ya entraron al sistema desde el nivel inicial, pues ya la tienen desarrollada. Sin embargo, estamos trabajando un cuento, el cuento de Caperucita Roja, y yo puedo desarrollar con los niños algunas actividades propias de esta etapa. Entonces, ahí se trabaja, recordemos que los niños ya se trabajó con ellos el léxico de ese cuento, y eso es parte de la etapa 1, el aumento del léxico. También podemos seleccionar objetos, ahí es trabajando el léxico que estamos. Cuando se selecciona un objeto, a partir de que el maestro hace la seña y el niño busca ese objeto, lo señala, está trabajando el léxico. También cuando se nombran los objetos, las realidades, las cualidades en lengua de señas, y muy importante, cuando se asocian imágenes iguales, estamos trabajando esta etapa. Aquí hay algunos ejemplos que Sandra muy gentilmente nos ha elaborado como un ejemplo que ustedes pueden hacer. Son hojas de trabajo que evidentemente todas deben tener su nombre, su curso, su fecha, para que ustedes puedan irlas pues acumulando en la carpeta de trabajo de cada uno de sus estudiantes. Aquí ustedes pueden ver una hoja de trabajo para unir dibujos que son iguales, sí. un rompecabezas. Un rompecabezas. Sí, en la imagen anterior y en otras que van a ver a continuación, se mira claramente que hay una instrucción. Eso es importante, escribir la instrucción y que los niños reciben su hoja de trabajo y ven la instrucción y el maestro le explica qué es lo que dice ahí en lengua de señas, porque ellos tienen que acostumbrarse a leer las instrucciones y a entender lo que dice, lo que se te está pidiendo. Eso es un texto, por eso su nombre lo dice, instructivo. O sea, te están diciendo qué hay que hacer con este texto. Y esto es toda una cultura, parte de la cultura escrita, que el niño entienda lo que quiere decir lo que se le está pidiendo que haga. Entender las instrucciones es parte del trabajo de enseñanza de la lengua escrita. Muchas veces por la prisa, por el afán de querer entrar al contenido directamente, olvidamos el trabajo de las instrucciones. Continuamos con la etapa 2, que consiste en asociar palabras a imágenes, palabras iguales, reconocer palabras escritas en diferentes contextos, y véase el ejemplo.
Sí, Sandra. Sí, está claro, aparecen dibujos del cuento, personajes y elementos del cuento, y las palabras aparecen abajo para que los niños las recorten y las peguen en el lugar que corresponde. Y como Ahí dice, estamos asociando palabras a imágenes. y como Etapa dices, 2. y como dices tú, la instrucción clarísima, que ya debe ir comprendiendo el estudiante. Recorta y pega las palabras en el dibujo correcto. No se espera que el docente permanentemente esté explicando lo que hay que hacer. Se espera que esto sea parte, la instrucción sea parte de la enseñanza suya como docente, de la práctica suya como mamá, papá, familiar, de que el estudiante solo pueda autónomamente leer la instrucción y ejecutar. Claro que sí. Aquí seguimos con la etapa 2, donde tenemos dos listas de las mismas palabras, la misma lista repetida pero en diferente orden, para que los niños busquen las dos palabras que son iguales en cada columna y en el recuadro que cada palabra tiene a la izquierda lo pinte del mismo color. El lobo lo voy a pintar el recuadro de azul, pues cuando en la palabra, la siguiente columna, la columna de al lado, voy a pintar el mismo recuadro del mismo color. Porque estamos en la etapa 2 asociando palabras iguales. Este ejercicio es preparatorio, disculpa Sandra, que a veces me meto y te interrumpo, No, disculpa. pero esa es la idea, Clarita, porque estamos trabajando juntas en equipo. Claro que sí, puedes interrumpir. Gracias. Este ejercicio para un niño, una niña, un joven sordo que entró tardíamente a la escuela, me refiero, aparentemente es demasiado simple, excesivamente simple, porque siendo las personas sordas eminentemente visuales, bueno, pues no le representa ningún reto asociar la frase el lobo con la frase el lobo. Sin embargo, es un ejercicio preparatorio porque ahora, ya en breves segundos, vamos a entrar a la etapa 3 en donde tiene que hacer análisis de las palabras y resulta que si no los entrenamos, perdón por el término, en observar, ahorita empieza a hacer intercambio de palabras, de sílabas o de grafemas. Lo que pasa, Clara, con esa actividad que al parecer es muy simple, la anterior, lo que sucede es que los niños van descubriendo uno de los elementos clave del sistema de escritura, y es que donde quiera que yo vea esa palabra, dice lo mismo. Esa es porque lo que estamos llevando a los niños con algo que parece simple y muy elemental, estamos propiciando ese descubrimiento del sistema de escritura y esa apropiación. Así mismo es. Hay aquí otro ejemplo, bueno, un ejemplo de la etapa 3 que consiste en descubrir los elementos que componen esa estructura de la palabra, que es lo que les cuesta a nuestros niños y niñas sordas. Precisamente, hacemos lectura global del texto. Se dice en lengua de señas, se comprende. Se buscan palabras dentro del texto, se leen globalmente, se comprende. Pero cuando comenzamos a hacer el análisis de la estructura de la palabra, a descubrir que está compuesta por sílabas, a llevarlos a descubrir que cada una de esas sílabas está compuesta a su vez por grafías. Ya en este momento, en una escuela de sordos no hablamos de fonemas, aunque obviamente cada grafía le corresponde a un fonema en la lengua oral. Nosotros en la lengua de señas hacemos esa correspondencia de esa grafía con el dactilema. Entonces, estos ejercicios, Sandra nos va a dar mayores elementos. Miren, en esta propuesta, nosotros escogimos una palabra que tiene a su vez insertas dos palabras con sentido,
porque bastó con colocarle una tilde a la U para que esa sea una palabra que tiene un sentido. Sin embargo, no todas las palabras que vamos a analizar su estructura van a tener una palabra con sentido inserta, formando parte de ella, sino que, o sea, esto no siempre sucede, pero cuando eso sucede, que no hay ninguna palabra que esté dentro de la palabra que estamos analizando, analizamos los elementos que la forman. Pero como esta palabra tenía dos, yo quisimos mostrarla para que ustedes vean cómo esta es una manera de descubrir, de hacer ese descubrimiento y propiciar ese descubrimiento del sistema, de apropiarse del sistema de escritura para que ustedes, para que los niños aprendan dos palabras que probablemente, dos palabras que para ellos sean nuevas. Simplemente basta con enseñarle un mapa de América del Sur para decirle que esa palabra tiene un significado y explicarle el significado de la palabra cita. También es necesario que los niños vayan descubriendo que con una sílaba que forma una palabra se pueden escribir otras palabras que es muy probable que ellos las conozcan ya. Y yo estoy casi segura que van a aparecer, que los niños le van a decir otras palabras que contienen esa sílaba. Y es importante que ellos sepan que no siempre esa sílaba tiene que ir al principio, que hay otras palabras que tienen esa misma sílaba en otra posición, que la pueden tener en el medio y que la pueden tener al final. Siempre hay que hacer esas aclaraciones para que los muchachos vayan entendiendo este sistema que es complejo de por sí. Miren el ejemplo de la derecha, donde una sílaba de una palabra X, pues se construyen otras palabras, sirve para escribir otras palabras. Que los niños conocen algunas, las conocen. Que no conocen otras, le explicamos el significado, pero es necesario que ellos se den cuenta de eso. Sí, aquí quiero intervenir, Sandra, sí, para claro abundar un poco más, sí. para reconocer que probablemente cuando en una escuela de sordos la maestra, el maestro apela a esa metodología silábica que contiene, silábica y alfabética, que contienen muchos de los libros tradicionales, como el muy hiper archiconocido Nacho en la República Dominicana, puede ser que esté influenciado por este tipo de ejercicios, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Desde una metodología de enseñanza de lenguas orales, fonéticas, partir de sílabas, mame, mimo, musa, sesi, sosú, que es lo que tradicionalmente se hace en las escuelas regulares y que lastimosamente algunas escuelas de sordos reproducen, no es lo mismo que lo que estamos explicando aquí. Aquí estamos partiendo de un texto completo con sentido. Caperucita Roja se hizo en lengua de señas. Todos los estudiantes comprenden, pueden hacerlo en lengua de señas, pueden reconocer en el texto escrito palabras en español que ya fueron trabajadas. Ahora, en las etapas 1 y 2, ya reconocieron, unieron palabras, imágenes con imágenes, objetos con objetos, palabras con palabras. En esta etapa 3, aquel texto conocido, aquella palabra conocida tiene que descomponerse para que el niño sordo, la niña sorda haga estos descubrimientos que Sandra está explicando. No es lo mismo, pero no podemos dejar a los estudiantes sordos en el reconocimiento de palabras conocidas dentro de un texto. No, porque si no llegan al análisis, a esa división en sílabas y dentro de la sílaba ese reconocimiento de las grafías, puede ocurrir, y de hecho es lo que Sandra y yo pensamos que ocurre, que cuando no puede reproducir una palabra que conoce, o sea, conoce las señas, conoce la palabra
conoce la seña casa, pero cuando deletrea casa, o cuando va a escribir la palabra casa, altera la grafía, le falta una, le sobra una, es porque no ha hecho esta conciencia de los elementos constitutivos de la palabra. Pero mire, cuando en una escuela de sordos venimos a hacer este análisis de la palabra, cuando ya el niño o niña entiende el texto, cuando ya reconoce globalmente la palabra, entonces pasamos a esta fase de reconocimiento de su estructura interna, no antes, como en metodologías fonéticas. Para cerrar esta parte, Clara, es importante recalcar que cuando el niño o niña se le dificulte la escritura de que le falte alguna grafía, ahí entra el deletreo como apoyo, para que el maestro le deletrea o el monitor sordo para que el niño pueda captar la secuencia de ese deletreo y hacerla, extrapolarlo al alfabeto del español. En el último cuadro vemos cómo estamos promoviendo el conocimiento del principio alfabético, donde todos los elementos, las unidades mínimas de esa palabra, Caperucita, nos sirven para formar otras palabras. Eso es importante. Así mismo es. Más ejercicios de la etapa 3, o sea, más de lo mismo, es simplemente para que ustedes vean que hay una grandísima cantidad de recursos que ya vienen hechos, que nosotros podemos aprovechar siempre y cuando, queremos subrayar, tengamos conciencia de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, que no es lo mismo que descargar un ejercicio que no tiene ninguna relación nada con nada y ponerlos a rellenar y el muchacho sordo no entiende ni el concepto ni por qué les estamos pidiendo que haga esa clase de ejercicios. Sí, creo que querías agregar algo, Sandra. No, solamente en esta parte vemos cómo esta actividad es eminentemente, está enfocada en la escritura, que es una de las grandes inquietudes. ¿Cómo voy a trabajar la escritura? Si yo quiero que los niños comprendan, aprendan el alfabeto español, ¿cómo van a aprender a escribirlo si no practican la escritura? Hay que crear, ustedes, los maestros saben muy bien buscar, presentarle a los niños actividades de escritura. Los niños tienen que practicar las grafías. Ojo, no estoy diciendo que los pongan a llenar una Planas. una hoja entera con una sola palabra, una sola letra, no. Pero los niños tienen que hacer ejercicios de práctica del alfabeto español para poder, porque es que una grafía es un dibujo. ¿Y cómo yo voy a aprender a hacer un dibujo de algo, a escribir algo, si yo no lo practico? Hay que poner a los niños a que escriban para que aprendan el trazo correcto de las letras. Siempre y cuando, solo recalcando para que quede bien asentado en la conciencia, esos ejercicios, esas palabras tengan relación con el contenido curricular que usted está trabajando, con el texto que usted está trabajando. Lo que no debe hacer es traerlo por los moños y ponerlos ahí que nada tenga que ver con nada porque pierde el sentido. Muy bien dicho. En la etapa 4 tenemos ya niños que están avanzados, que ya han superado, han pasado la etapa 3, están en la etapa 4, donde ya los niños tienen un nivel más alto de comprensión de la lectura de textos diversos, pueden responder preguntas sobre un texto,
pueden reconocer la tipología de texto, miran un texto y saben si es un cuento, saben si es un instructivo, saben si es una fábula, etcétera. Pueden escribir oraciones y textos breves, listas, recetas, etcétera. Pueden escribir otro final para una historia. Estas son actividades. Tú puedes, a los niños que van a la etapa 4, pueden perfectamente cambiar el final. Hay un final un poco trágico en Caperucita, que cuando los niños que son un poco sensibles como que se impresionan con esos finales, de que se la comió, que el leñador hizo tal o cual cosa para poder salvarlas. Hay otros finales, hay otros episodios que son un poquito menos traumáticos, por llamarlo de alguna manera, donde la abuela se esconde en el closet y entonces no hay necesidad de pasar por esos episodios, de que le abrieron la panza con unas tijeras, etcétera. Entonces, los niños pueden cambiar el final de esa historia, pueden inventar otro personaje nuevo y escribir las características, las cualidades de ese personaje nuevo, pueden recibir por escrito las preguntas que ya se hicieron en lengua de señas, se le presentan las preguntas por escrito y los niños tienen la capacidad de leer esas preguntas y responder de manera autónoma. Aquí cuando yo me reía sola, aquí cuando pones el ejemplo de que pueden inventar un nuevo personaje, me acuerdo de que en el primero o segundo simposio, ya no lo recuerdo tan bien, hubo este ejercicio en donde en un cuento clásico, los estudiantes, un estudiante puede incluir un personaje sordo maravilloso. También, Muy claro. bien. Trabajamos con el léxico previamente de manera experiencial, como ya se ha ido recalcando. Quiero señalar que el léxico se trabaja de manera experiencial, no es poniendo una lista, poniendo la seña, poniendo el dibujo, no. Es haciendo una experiencia con cada una de esas palabras, lo cual es trabajo fundamentalmente del monitor o monitora sorda, aunque no solo, sino monitor y maestro, van haciendo sus juegos, sus experiencias, haciendo una caperuza con papel crepeo, con tela, saliendo a algo que hayan dibujado o organizado como un bosque, llevando una cesta de su casa, una canasta, haciendo el recorrido, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajamos la morfosintaxis del cuento en su versión en español, porque tenemos la primera versión en lengua de señas, no versión literaria, no, sino formato en lengua de señas, pero evidentemente si estamos alfabetizando, sí o sí, necesariamente necesitamos el formato escrito. A ese formato escrito es que me estoy refiriendo con el trabajo de la morfosintaxis del cuento. Como ejemplos, tenemos estas oraciones. El personaje que haya sido entregó la canasta. El lobo visitó, la Caperucita visitó a su abuelita. Caperucita recogió flores en el camino. El lobo engañó a Caperucita. La abuela confió en el lobo, etcétera, etcétera. Para que ustedes se den cuenta de que hay un tipo de tiempo verbal que predomina. Habrá otros, pero el predominante es este. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Elija el predominante, que aquí es típicamente el pasado, el pretérito perfecto simple, y realice actividades con ese tiempo. ¿Qué haría yo como maestra de sordos? Juego con el presente y con el pasado. Ahí no escribimos el presente para no cargar la diapositiva y además porque tenemos la interpretación, pero en el recuadro, en el panel, pero usted escribe el tiempo en presente, lo escribe en pasado, realizan las acciones, entrega la canasta, se paran frente a la clase, un niño y una niña. Fulano entrega la canasta y le toma una foto. Ahora entrega la canasta, ya terminó y le toma una foto con que el otro niño que recibió tiene la canasta. Fulanito entregó la canasta, visita a su abuelita, en el camino va visitando, una foto, ya llegó a la casa, visitó a su abuelita, recogen flores, toman la foto, ya terminó y tiene la canasta llena de flores, recogió flores. O sea, de esa manera
contrastando un tiempo y otro tiempo con las experiencias, insisto, realizadas en el aula y con las fotos ahí para retomarlo al otro día y después, pues se trabaja la morfosintaxis del cuento. En relación a la morfosintaxis del cuento, en principio puede resultar bastante trabajoso, pero cuando tú vuelves a trabajar otro texto narrativo, ya el niño está familiarizado con esta con esta morfosintaxis del texto y ya descubre y se da cuenta, y todo eso es parte, descubrir que los textos narrativos predominan los verbos en pretérito perfecto. Eso fortalece la apropiación de la cultura escrita y también el conocimiento de los tipos de texto. Cada vez que veo un texto narrativo, wow, sí, son los verbos iguales, se parecen, es el mismo tiempo verbal que estamos utilizando. Entonces los niños van descubriendo y sintiéndose más seguros y el maestro también. Así mismo es, ya vamos concluyendo. Para trabajar la comprensión y la producción del texto en lengua de señas, ya Sandra lo ha dicho, hacemos esas predicciones, las dejamos por escrito. Aquí lo que quisimos graficar es que ustedes pueden hacer un mapa mental. Es muy beneficioso dejar el mapa mental ahí en un cartel frente a la clase para poderlo retomar no solo en la clase de hoy, cuando verifiquemos esas hipótesis, sino también mañana, pasado mañana y en cualquier momento. Quisimos retomar de las 4 etapas que tiene el método de lectura global, todos nos van por la misma y la clase no necesariamente tiene que empezar por la etapa 1. Va a empezar la maestra, el maestro por la etapa por la que vaya el grupo. Entonces, si en la etapa 4 se leen párrafo por, estas son más actividades. Sí, usted tiene que reafirmar actividades de análisis de palabra. Sí, usted tiene que reafirmar comprensión de párrafos. Vamos a decir, traducción de esos párrafos a la lengua escrita, al español escrito. Son actividades que, aunque pertenezcan a otras etapas, usted permanentemente las va trayendo y reforzando. Y finalmente, en la etapa 4, vamos a leer párrafo por párrafo para verificar la comprensión y todo lo que Sandra acaba de decir. Bueno, hay un par de ideas más que pusimos aquí, Sandrita, para que no se nos queden. Por ejemplo, la del cómic nos gusta mucho a las 2. Sí, esa actividad del cómic es muy interesante porque no se trata de una simple producción de las oraciones de una manera sosa, sin sentido, sino que vamos a incorporar el elemento como el cómic, que es muy aceptado por los niños y además permite el desarrollo de otras habilidades que generalmente tienen nuestros niños, que es la habilidad de pintar, de dibujar. Entonces es una excelente manera para trabajar actividades de escritura a partir de la lectura de un cuento. Pues yo creo, Sandra, que podemos dejarlo hasta aquí porque ya hemos agotado el tiempo. Nos disculpamos si nos pasamos un par de minutos, pero creímos que eran importantes estas precisiones. De mi parte, Bien. Sandra, pues yo agradezco la comparecencia de todo este distinguido público en este tema y te cedo la palabra para cerrar. Claro, esto es parte del esfuerzo y de todo este enfoque que estamos haciendo para mejorar los procesos de lectura y escritura en las escuelas de sordos de República Dominicana y por este medio, pues apoyar también y compartir con otras personas de diferentes regiones de Latinoamérica. Ha sido un placer estar contigo, Clara,
exposición, conversación. Muchísimas gracias.